Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la unidad el capítulo número 2 de la unidad número 3, que trata el tema de funciones. Y vamos a continuar la clase hablando de un cierto tipo de funciones que son las que ya conocemos, con funciones por partes. Y dentro de las funciones por partes vamos a hablar acerca de lo que es la función característica. Una función eh, que es muy importante dentro del estudio de las funciones, ya que va a ser, digamos que eh, se usa mucho en, en lo que es el tema de análisis funcional, análisis matemático, en fin, tiene muchas aplicaciones. Primero, para hablar de eso, vamos a hablar de lo que es la definición de una función por parte. Una función por parte es una función que donde el dominio lo podemos subdividir en varios conjuntos y además eh, y, y además la regla de correspondencia también cambia. Entonces, por ejemplo, decimos que una función definida de esta manera es una función que pudiéramos decir que es una función por parte. Es decir, el dominio de esta función, si nos damos cuenta, el dominio de la función f es el conjunto de los números reales, su codominio también es el conjunto de los números reales y su regla de correspondencia se subdivide en eh, dos reglas. Una, eh, podemos decir 3x si x está entre menos infinito y 1, y 2x menos 3 si x está entre 1 y más infinito. Sí. En general, una función por parte es una función que está definida en un conjunto A, en un conjunto B, y si tenemos a 1, a 2, a 3, a sub n subconjuntos de A, cuya unión es todo A, entonces podemos definir, eh, volver a escribir esto, f, una función que va de A en B, a 1, a 2. Entonces podemos definir una función por parte f de la siguiente forma. Donde
cada f sub i es una función que está definida de a sub i en b, con regla de correspondencia que a cada x de a sub i le hace corresponder f1 de x. Eso es en general una función por partes, una función donde está definida desde un conjunto A a un conjunto B, pero se subdivide con varias reglas de correspondencia. ¿Ya? Entonces, una función definida de esa manera se dice que es una función definida por partes. Ejemplos, bueno, podemos poner esta que está acá. Esta es una función que está definida de los naturales en los naturales. ¿Con qué regla de correspondencia? Bueno, f1 de x va a ser 2x y f2 de x va a ser 2x más 1. Entonces, una función definida de esa manera se dice que es una función definida por partes. Ahora bien, dentro de las funciones por partes, como les dije, hay una función eh, bien importante que se llama la función característica. La función característica, si yo tengo f, una función que va eh, de a en b, se define la función característica f sub a de x. Bueno, aquí vamos a cambiar esto. De x en y a un subconjunto de x. Entonces definiré la función característica de la siguiente manera. F sub a de x va a ser 1 si x pertenece a A y 0 si x no pertenece a A. Es decir, la función característica lo que hace es dar un valor, 0 o 1. Va a valer 1 si el elemento al cual yo estoy tratando de calcular está en A y va a valer 0 si no está en A. Por ejemplo, supongo que tiene esta función f de r en r. Con una cierta regla de correspondencia que cada x de r le asigna f de x. Donde la regla de correspondencia puede ser quien sea. Y voy a tomar A, el intervalo 0,1. 0,1 cerrado. O cualquier intervalo. A, B. La función característica de A será 1 si x está en AB y 0 si x no está en AB. Eso es una función característica porque está dotando de 0 o 1 si él pertenece al intervalo. Puntualmente, sea f igual de r en r a el conjunto 0, 1, 2, 3, 4
¿Quién es la función característica de A? Bueno, por definición es 1 si X pertenece a este conjunto y 0 si X no pertenece a ese conjunto. Entonces, ¿cuánto vale F evaluado en 0? Bueno, como 0 pertenece al Uno. conjunto, vale 1. F evaluado en 1, bueno, como 1 pertenece al conjunto, vale 1. Uno también. Y F de 5, ¿cuánto vale? Bueno, como 5 Cero. no pertenece al conjunto, vale 0. Y cualquier otro valor que no esté en ese conjunto, su valor es 0. Entonces, eh, digamos que en la función característica una de sus utilidades puede ser determinar cuando un elemento está en un conjunto y cuando no está en el conjunto. ¿Ya? Eh, entonces, mm, pues básicamente esa es una de las funciones de, de determinar si pertenece o no pertenece al conjunto. Una pregunta. Eso se parece mucho como a la lógica binaria, como a falsos verdaderos. No sé, ¿verdad? Como que tiene que... Eso es, es una, la función característica viene del, de exactamente de eso, de contar o determinar si es un cero o es un uno lo que estamos, lo que queremos accionar. Es parte de la lógica, eh, digamos, de conteo. Computacional, digo, si se puede decir Sí, así. de conteo. Ok. Sí. Bien. Ahora vamos a hablar de, al igual como lo hicimos en, cuando tocamos el tema de relaciones, hicimos una pequeña clasificación de las relaciones dependiendo de su característica, es decir, cómo, dependiendo de cómo estaba definida, nosotros podíamos determinar, habían dos tipos de características. Una, si era transitiva, reflexiva, simétrica, antisimétrica, y la otra clasificación era dependiendo de esas características de las relaciones, es decir, si era de equivalencia o si era una relación de orden. Bien, ahora también en funciones también vamos a dotar de una clasificación, existen diferentes clasificaciones, pero la que a nosotros nos interesa estudiar por ahora es la clasificación de acuerdo a las características de las funciones. Y esa clasificación la vamos a dar de acuerdo a una característica en particular que ya ustedes conocen, que es las funciones que son inyectivas, sobreyectivas y las funciones que son biyectivas. Y aquí es donde se hace una pequeña mezcla entre eh, la definición de la función desde el punto de vista de la lógica y la teoría de conjuntos y la otra parte desde la parte operativa. Pero la parte operativa es sencillamente lo que nos va a dejar dotar de una herramienta de cómo, aplicando la lógica y la teoría de conjuntos, nosotros podemos determinar su clasificación. Entonces, el primer caso, que son las funciones inyectivas, entonces vamos a dar una definición. Si sea f una función que está definida de A en B, entonces diremos, o llamaremos, llamaremos a f una función inyectiva
si para cada par XY que pertenecen al dominio de F con X distinto de Y, se tiene que F de X tiene que ser distinto de F de Y. Es decir, que si yo tomo dos elementos distintos en el dominio de la función, ellos tienen imágenes distintas en el codominio de la función. O sea, una función que sea esté descrita de esa manera se le llama una función que es inyectiva. Una, una proposición que hace equivalente a esta definición es la siguiente. Sea f una función entonces son equivalentes las siguientes dos proposiciones. Entonces, la proposición lo que dice es que si una función es inyectiva, se satisface, es equivalente a decir que para todo par de elementos x, y que pertenezcan al dominio, si f de x, es decir, si la imagen de x es igual a la imagen de y, entonces tiene que ser que x sea igual a y. Un comentario. Aquí en Esta, la parte... esta digo, si es se la puede. equivalencia de la definición anterior. Es decir, la definición anterior lo que decía era que si tenía dos elementos distintos en el dominio, sus imágenes en el codominio eran iguales. Es decir, que si ustedes tenían P implica Q en la definición, es decir, tenían dos elementos distintos, sus imágenes eran distintas, es equivalente a decir Negación implica P. la negación de Q implica la negación de P. Es decir, si yo niego la definición anterior, es decir, que f de x sea distinto de f de y, en este caso sería f de x igual a y, tiene que implicar que x sea igual a y. Es decir, la definición anterior y esta proposición son equivalentes. Ejercicio, hacer una demostración de esta proposición utilizando la definición anterior. Es decir, En eso básicamente creo la que sí definición digo, anterior profe. también tiene que ver con la definición de función como tal. La definición de inyectividad está muy estrechamente relacionada con la definición de función que nosotros dimos inicialmente. Entonces, digamos que cuando intentamos clasificarlas, casi todas las funciones son inyectivas. Casi todas las funciones son inyectivas. No necesariamente tienen que ser inyectivas todas. Bien, eso va a depender, la inyectividad va a depender mucho de los conjuntos A y B que nosotros estemos eh, tomando como dominio y codominio de la función.
Bien. Vamos a ver algunos. Ah, bueno. Eh, un Para visualizar lo que es la inyectividad, a veces es importante tener un gráfico, ¿no? O sea, una manera de tener un gráfico poder hacer esta de acá. El gráfico más expedito. Supónganse que A consta de 4 elementos, llamémoslo 1, 2, 3 y 4. Y B tiene 6 elementos, llamémoslo A, B, C, D, E, F y G. Bueno, ya hay 7. Ok, una función se dice que es inyectiva, entonces si para cada par de elementos que usted tome en el dominio que sean distintos, tienen imágenes que son distintas en B. Entonces, quiere decir que ocurre esto, posiblemente, esta es una configuración, ¿ya? Esa es una configuración de una función que puede ser inyectiva. Y si yo agrego un quinto elemento y hace esto que está acá, ¿será inyectiva? No. No, No, ahí no. porque hay dos que coinciden en nada. Porque hay Sí, dos sí. flechas que van a un mismo punto. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que una función es inyectiva si solamente existe una flecha que va a un solo punto del otro conjunto. Y pudiera haber elementos del otro conjunto que no estén relacionados con nadie. Pero lo que sí tiene que haber es que una única flecha de un conjunto, de un elemento a otro elemento del otro conjunto. Es decir, que si este es un nuevo elemento, él solamente puede ir a uno que sea distinto de este lado. Profe, no se puede Yo- decir si su imagen son diferentes, ¿Cómo? porque así fue que interpreté la definición. Si las imágenes son diferentes. O sea, yo- si todas sus imágenes, o sea, si tú tomas dos pares cualquiera del dominio y buscas la imagen y la imagen es diferente, para todo, o sea, si tú coges dos números cualquiera del dominio y buscas la imagen y esas imágenes están diferentes, entonces pues estamos ante una función inyectiva. Así fue que yo Bueno, interpreté. eso es lo que estoy diciendo, Joel. Ok. O que si a cada elemento del conjunto de partida le corresponde diferente elemento del conjunto de llegada. ¿Qué conjunto de partida y qué conjunto de llegada? En este caso, el conjunto A es el conjunto de partida, que es el No, dominio. no. Esa jerga no es de matemática. Aquí no se habla nunca de conjunto de partida ni conjunto de llegada. Se habla de dominio y codominio. Ok. Bien. Sea entonces ahora f una función que va de los naturales en los naturales, definida por esta regla que está acá. ¿Será inyectiva esa función? Sí, Sí, claro que sí. Sí, es inyectiva. Positivo, positivo. ¿Cómo demuestran que esa función es inyectiva? ¿Qué cómo? o por Que a inducción. cada n, que a cada n le corresponde n más 1. N más 1. Por inducción se ¿Ah? muestra eso. ¿Cómo? Por Profe, inducción, no. usando la Por proposición, inducción. la Sí. proposición que usted, No. la proposición que usted dijo diferente. Si f es una función inyectiva, eso significa que tiene dos imágenes que son iguales.
La última No. proposición que usted dijo. Eso no fue lo que dice la proposición. O por contraposición. Sí, o sea, Bueno, me confundí, pero es usando esa proposición. por contraposición. Que eso fue lo que, o sea, el caso que se dio. O sea, la definición que se dio. Había una que era la contrapositiva de otra. Es decir, En la última clase vimos un ejemplo parecido a ese. Profe, perdón. En la proposición decía lo siguiente: si f es una función inyectiva y tiene la misma imagen, sus imágenes son iguales, eso significa entonces que y es, por ejemplo, la imagen f de x es igual a f de y, por lo tanto, entonces debe ser que x es igual a y. Si probamos eso, entonces esa función es inyectiva. Joel, te estás enredando todo en lo que estás diciendo. Ok. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Porque Si f es una función que va de A en B, ajá, son equivalentes las siguientes dos proposiciones. Que f es inyectiva y que para todo x, y, ¿qué significa en la palabra que son equivalentes? Nosotros lo vimos en lógica y teoría de conjuntos. Si, ¿qué significa que A sea equivalente a B? Que A implica B, implica que lógicamente a B. B implica A. Sí. Eso es lo que significa equivalencia. No es que F es inyectiva y que esto pasa. No, no. Que si F es inyectiva, pasa lo que está abajo. Y que si pasa lo que está abajo, entonces F es inyectiva. Esa es la que dice la proposición. No es que si F es inyectiva, F es inyectiva y para todo. No, no. Y no. Entonces pasa lo que está abajo. ok, me pronuncié mal, pero estaba por ahí cerca. O sea, tienen que tener bien cuidado con lo que dicen. Porque la manera en que lo pueden decir bien o lo pueden decir mal, dependiendo de los conectivos y de las palabras que utilicen para expresarse. Entonces, si yo tengo f, una función que va de los naturales en los naturales, con regla de correspondencia, esta y esta acá, ¿cómo muestro yo que la inyectividad? Bueno, lo primero que yo tengo que ver cuál es la proposición o la definición o la condición que voy a utilizar para demostrar inyectividad. O utilizo que si X y Y o utilizo esta que está acá. Cualquiera de las dos que utilice es lo mismo, porque la primera es P implica Q y la segunda es no Q implica no P. Entonces, cualquiera de las dos definiciones que utilice es exactamente igual. Perdona, o será al revés. Digo, porque como la que está negando, bueno, aunque es lo mismo, no sé. No, no, es lo mismo. Bueno, ¿verdad? Sí, porque da igual. Porque, O sea, el símbolo de negación de la igualdad no tiene nada no, que ver con la negación de la proposición. no tiene que ver, es cierto. Ok, entonces supongamos que vamos a utilizar una de esas. Tengo otra vez mi función definida de n en n. ¿Qué pasa si utilizamos la proposición que vimos? Es decir, que si tomo
N y M en los naturales con N, perdón, con F de N igual a F de M. Entonces quiero probar que N es igual a M. Esa es la traducción de el criterio que voy a utilizar. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, empiezo. Sea N y M en los naturales que satisface F de N igual a F de M. Entonces, si eso es así, que F de N igual a F de M, quiere decir que N más 1 es igual a M más 1. Luego, Pues eso se comporta como una ecuación ahí. Entonces, luego N va a ser igual a M. A M. Sí, sí. Y ahí queda demostrado. Sí. y acaba de demostrar que esa función es inyectiva. Esa es la forma correcta de escribir una demostración. Para este caso. Entonces, cada vez que yo quiera mostrar o demostrar que una función inyectiva, debo escoger primero cuál es el criterio que voy a utilizar para probar la inyectividad y a partir de ese criterio desarrollar el argumento. Sí. Vamos a ver otro ejemplo. Profesor, una pregunta. Cualquiera de los dos criterios tiene que darme, ¿no? Claro. Ok. Si es inyectiva, entiendo yo. No, o sea, no. Bueno, sí, porque están los naturales, sí. Sí, pero cualquier criterio que apliquen, el razonamiento es, o sea, no tiene nada que ver con si sea o no sea inyectivo. Ok, la pregunta ¿es inyectiva? ¿O es F inyectiva? Pues bueno, primero supongamos N y M que están en los naturales. Voy a poner esto. Para asegurarme. Supongamos que están en los naturales extendidos, es decir, que tienen al 0 como elemento. Con F de N igual a F de M. Así, N cuadrado es igual a M cuadrado. Ahora bien, si N cuadrado es igual a M cuadrado, quiere decir que N cuadrado menos M cuadrado
es 0. Por lo tanto, n cuadrado menos m cuadrado, n cuadrado menos m cuadrado es n menos m por n más m, es igual a 0. Y como sabemos, si el producto de dos elementos es 0, esto implica dos casos. ¿Cuáles casos? Primer caso, O n es que n igual menos a m m. sea 0. Ujú. Y el segundo caso, que n más m sea 0. En el caso que n menos m sea 0, de aquí sale directamente que n es igual a m, y por lo tanto en ese caso estaría probada la inyectividad. Pero se tiene que satisfacer para los dos casos. Y en el segundo caso, como n más m es 0, y adicionalmente n y m son mayores o iguales que 0 porque estamos en los naturales extendidos, entonces de ese caso sale que n es igual a m y es igual a 0. Y también se satisface entonces en el segundo caso. Por lo tanto, la función f Profe, es pero en el segundo caso m no sale negativo ahí. N ¿cómo? igual a menos m. En el segundo caso sale que n es igual a menos m. No puede ser porque son naturales. ¿Para qué estoy aquí aclarando que estamos en los naturales? Ok, no, ok. Extendido, profe, extendido. Tengo una pregunta ahí, profe, por favor. Entonces la función es inyectiva, como se satisfacen los dos casos, la función es inyectiva y por lo tanto hemos probado lo que se nos pedía, que era que la función fuese inyectiva. Dime, Joel. Profe, en el caso, tengo la duda siguiente, que si usted no especifica, siempre que usted no especifique, los naturales siempre empiece desde 1. Ya eso usted lo dijo, ¿verdad? Claro. Ok, usted tiene que especificar cuándo son extendidos y cuándo no, en el caso de un ejercicio. Pero en todo lado que usted ponga naturales y no especifique, por lo tanto, estamos ante los naturales normales que comienzan en el 1. ¿Verdad que sí? Los naturales normales no, los naturales. Los naturales, exactamente. Ok. Ok, entonces en ese caso la función es inyectiva. Ahora voy a hacer esto. Si ahora defino la función z de de los enteros en los enteros, ¿es la función f inyectiva? No. ¿Por qué? Por la demostración que hicimos ahorita y la misma pregunta que me hizo ahorita. Yo creo que aquí Ahí se puede n igual buscar, a menos m. un contraejemplo, Exactamente. La manera de demostrarlo es porque utilizando los un negativos, contraejemplo. sí, Cuando no satisface algo es conseguir un contraejemplo. Toman n igual 1, m igual menos 1, f de n es 1, perdón, f de 1 es 1 y f de menos 1 también es 1. No se satisface que si n es distinto de m, entonces f de n sea distinto de f de m. ¿Ya? Entonces, la inyectividad
no solamente depende del criterio que yo estoy utilizando para demostrar la inyectividad, sino que también depende del dominio o del codominio de la función. Entonces tenemos que tener en cuenta con mucho cuidado esos casos. Es decir, puede ser que yo tenga una regla de correspondencia que sea inyectiva para un cierto dominio de la función y para un cierto codominio, pero para otro puede ser que no sea inyectiva. Entonces, ojo, comúnmente la gente dice, la función f de n igual a n cuadrado o f de x igual a x cuadrado. No, esa no es inyectiva. Ojo, para yo decir que no es inyectiva, tengo primero que conocer, porque si no, si a mí solamente me dan la regla de correspondencia, yo no tengo una función, tengo una regla de correspondencia. Aclaro eso porque para tener una función, además de tener la regla de correspondencia, tengo que tener el dominio de la función y tengo que tener el codominio de la función. Entonces, si a mí me dan solamente la regla de correspondencia, yo no puedo decidir si esa regla de correspondencia satisface a una función que sea inyectiva o que no sea inyectiva. Debo tener todos los componentes de una función y luego que yo conozca todos los componentes de la función, entonces allí yo sí voy a poder decir si la función es inyectiva o la función no es inyectiva. Yo tengo una pregunta. Dime. Por lo general, las funciones que no son inyectivas son las que tienen esto es una conjetura, un exponente par y que están definidas tanto en lo positivo como en lo negativo, o las que están por partes, porque o sea, yo me he puesto como a buscar casos en los que pueda no haber inyectividad, y creo que estos son los casos más comunes, cuando es un exponente par y están los negativos y los positivos, o cuando está por partes, que puede ser que haya una intersección, algunos puntos, lo que tengan el mismo valor, dos, dos, dos valores del diferentes del dominio. No sé si me equivoco. Vuelvo y repito, César, que eso va a depender del dominio de definición de la función. Es decir, yo no puedo generalizar todas las reglas de correspondencia de esta manera. Así. ¿Por No, qué? Porque no, claro, no no siempre, tengo no siempre. ni el dominio, ni tengo el codominio. Entonces, eso que está allí, no lo puedo generalizar. ¿Ya? Ahora, si a mí me dicen f de r en r y f de x igual a x a la n, con n un número natural, generalice eso. Ah, bueno, allí sí voy a poder decir, ah, bueno, en ese caso, si n es par, no son inyectivas las funciones, y si n es impar, son inyectivas las funciones. Pero tengo que tener el dominio y el codominio, porque si eso me lo cambian y me ponen ahora de n en n, ahí automáticamente todas esas son inyectivas. Sí, ¿Ya? sí, 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 Entonces, sí. tengo que tener claramente quién es el dominio y el codominio de la función. Lo que pienso es que, a ver, creo hasta ahora, por lo que he visto, no sé si habrá un caso que no sea así, que solamente puede pasar que no sea inyectiva a veces si el exponente par, creo yo hasta ahora, no sé si hay otro caso, o si está por partes y hay algún relape, pero sí, es verdad, sí, hay que ver cada caso. Sí, hay que estudiar los casos por separado. Bien, ahora, hemos hablado siempre de inyectividad y no hemos hablado de no inyectividad. Entonces, vamos a dar una proposición de no inyectividad. Si yo tengo f
una función que va de A en B, son equivalentes a las siguientes afirmaciones. F es no inyectiva. Existe que fue el caso que vimos anteriormente de F f de n igual n cuadrado. Es decir, que en este caso conseguimos dos elementos que eran distintos y teníamos imágenes que eran distintas, eran iguales, perdón. Entonces, en ese caso tenemos una función que es no inyectiva. Bien, otra de las clasificaciones de las funciones son las funciones sobreyectivas. La definición de función sobreyectiva es la siguiente. Es decir, si f es una función que va de a en b, llamaremos a f una función sobreyectiva si para cada o para dado un y en b existe, y cuando digo existe puede ser que exista por lo menos uno, pueden haber dos o puede haber tres, un x en a tal que y es igual a f de x. En ese caso se dice que la función sea sobreyectiva. Lo que está Una diciendo pregunta. en realidad tiene que ver con el rango de la función, y vamos a dar una equivalencia de esto. Entonces, eso es lo que me está dando ahora. Profe, discúlpeme. Que cada No, vez, ya va, un momento, que cada vez que yo tenga una función sobreyectiva, entonces el rango de la función tiene que ser todo el codominio. Y lo contrario, si el rango de la función es todo el codominio, entonces la función es sobreyectiva.
Vamos a ver. Dime Joel y luego Junior. Era la pregunta, porque yo le... ¿qué sucede No te escucho si nada, el Joel. rango? Ok. Pero que ya usted respondió mi pregunta en la proposición, porque ya yo veo que si se cubre que el conjunto de imagen es igual al y ahí proyectiva. Dime Junior. Mi pregunta, ¿codominio y rango no es lo mismo? No, No. lo dijimos en la clase pasada. Codominio y rango son dos cosas distintas. Ok. El, El rango es lo que llamamos nosotros la clase pasada la imagen de la función. Creo que usted o quedamos de acuerdo que el rango es un subconjunto del codominio, algo así. Claro. Siempre el rango es un Exacto. subconjunto del dominio. No es que quedamos de acuerdo. Es así. Ok, ahora sí, ya entiendo. En el caso Ok. en el caso de esta definición sería un conjunto propio. Es un subconjunto propio. No es un conjunto propio, sino un subconjunto propio. Bien. Bien. Vamos a dar un receso de 15 minutos mientras pongo a cargar el lápiz, porque se está descargando, y así aprovechamos y damos un receso para que vayan a tomar agua. Una pregunta antes de receso, profe. Diga. En la clase pasada yo no estuve porque tenía 2 días sin luz y tenía todo apagado. Sí, así me dijeron. Actualmente tengo mi computadora en un 58%, no hay luz, está todo apagado. Pero me motiva mucho la pizarra que usted está utilizando. ¿Eso uno lo descarga o cómo lo adquiere? Porque es bastante interesante para dar clases. Bueno. $500, Junior. No relaja.